Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer un soporte gamer para móviles como este. Coloca tu dispositivo en el soporte y empieza a jugar de una manera más cómoda y segura, ya que este soporte se adaptará perfectamente a tus manos, consiguiendo una sensación parecida a la de sujetar un mando de Xbox o PlayStation. Esto te permitirá cambiar la posición de las manos dependiendo del juego a que estés jugando para hacerte disfrutar mucho más de la experiencia de juego que ofrece cada género. Además de agarrarlo, podrás colocar el soporte sobre cualquier superficie plana, consiguiendo que nuestro dispositivo permanezca estable y no se mueva al utilizarlo. Y para los jugadores más hardcore, hemos incorporado una batería externa para que puedas estar el doble de tiempo usando tu móvil. Este soporte también te permitirá conectar unos auriculares al terminal, y gracias a su diseño podrás seguir jugando cómodamente con la batería y los auriculares conectados, sin que estos te molesten o afecten a la experiencia de juego. Además de jugar, también podrás utilizar el soporte para navegar cómodamente por internet o ver tus vídeos y series favoritas. Una vez hayas terminado de usar el soporte, solamente tendrás que pulsar por detrás para recuperar tu móvil. Pero antes de enseñaros cómo hacer el soporte, queremos presentaros Zona de Juego, nuestro recién renovado canal de videojuegos donde ya estamos publicando contenido. Suscríbete a Zona de Juego y activa la campanita para no perderte ningún vídeo, ya que en este canal publicamos contenido todos los días. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Te digo cómo se hace. Para comenzar con el soporte necesitamos recortar piezas de cartón con esta forma. Puedes dibujarla tú mismo adaptándola al tamaño de tu mano o utilizar estas plantillas que hemos hecho nosotros y que te dejamos en la descripción del vídeo. Para este trabajo utilizaremos planchas de cartón fino. Recortaremos tantas piezas como sean necesarias para que todas juntas sumen un total de 2,5 centímetros de grosor. Seguidamente, pondremos todas las piezas en la misma posición y las pegaremos con abundante cola blanca. Aplicaremos cola por ambas caras. Una vez todas juntas, presionaremos para que queden bien pegadas y las colocaremos todas en la misma posición formando un bloque. Ahora presionaremos los cartones para que las planchas de cartón se muevan y se adapten a la mano. Presionaremos hasta conseguir la forma que nos resulte más cómoda. Y así nos tiene que quedar. Repetiremos la operación con las planchas que formarán la otra pieza. Una vez tenemos la forma que se adapta mejor a nuestra mano, esperaremos a que la cola esté bien seca. Seguidamente pasaremos a suavizar los lados de la pieza. Para esto utilizaremos papel de lija. Lijaremos todo el contorno para conseguir un agarre suave y cómodo. Y así nos tiene que quedar. Repetiremos la operación con la otra pieza. Ahora cortaremos una plancha de cartón de las mismas dimensiones que nuestro móvil. Esta plancha nos servirá para unir las dos piezas que hicimos antes. Para esto colocaremos una en la posición que se muestra en el vídeo. Haremos los ajustes necesarios para que se quede en la posición que nos resulte más cómoda. Después sujetaremos las piezas para que no se muevan y marcaremos su posición. Una vez lo tenemos, pegaremos con silicona caliente. Y así nos tiene que quedar. Repetiremos la operación para pegar la otra pieza en el extremo opuesto. Una vez los tenemos, retiraremos el cartón que sobra dándole a las piezas una forma similar a la de los mandos de consola. Y con esto ya casi tenemos lista la base de nuestro soporte. A continuación vamos a reforzar la pieza. Para esto utilizaremos palitos de helado, también llamados bajalenguas. Esto hará que nuestra pieza quede mucho más resistente y formará una base firme para montar el resto de piezas que haremos después.
Como veis, la forma que le hemos dado a la base del soporte se adapta perfectamente a nuestra mano. Para terminar la pieza, la pintaremos completamente con pintura acrílica negra. Una vez seque la pintura, ya tendremos lista la base de nuestro soporte. Ahora pasaremos a hacer las piezas que sujetarán el móvil y la batería externa. Para esto marcaremos el contorno del móvil sobre el cartón. Marcaremos de nuevo, pero esta vez dejando medio centímetro de margen. Ahora marcaremos dónde van los conectores y botones que tenga el móvil. A continuación recortaremos la pieza. Igual que hicimos con la base, reforzaremos con palitos de helado como se muestra en el vídeo. Pegaremos todo con silicona caliente. Y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer los bordes que sujetarán el móvil. Esto lo haremos con cartón más grueso o pegando varias tiras hasta conseguir por lo menos 5 milímetros de grosor. Las pegaremos a la pieza con silicona caliente. Ahora vamos a retirar el cartón que hay entre los palitos de helado. Esto lo hacemos para no cubrir por completo la parte trasera de nuestro móvil y así evitar que se caliente. Ahora cubriremos todo con una tira de cartón fino. Y con esto ya tenemos la pieza que sujetará nuestro móvil con todas las aberturas necesarias para poder acceder a los botones y a los conectores. Para la decoración utilizaremos goma eva de colores. Hemos elegido el negro, pero tú puedes ponerle el que más te guste. Pintaremos la parte de atrás con pintura acrílica negra. Una vez seque la pintura, ya tendremos lista la pieza para unirla a la base. Y lo haremos en esta posición, pero antes necesitamos la pieza que unirá a estas dos. Esta pieza también sujetará la batería extra que montaremos sobre la base del soporte. Para esto recortaremos unos trocitos de cartón en forma de cuña. Para saber la inclinación correcta puedes probar primero con una sola pieza, para ir ajustando hasta que des con la inclinación que más te guste o te resulte más cómoda. Después marcaremos en la pieza el sitio donde va a ir colocada la batería. Recortaremos ese trozo para poder colocar la batería más tarde. Esto lo haremos con todas las piezas. Después las pegaremos. Tenemos que conseguir un grosor de 2 centímetros, que es el mismo que el palito de helado que pegamos para reforzar la pieza. Una vez lo tenemos, pegaremos todo en el centro de la base como se muestra en el vídeo. Ahora pegaremos la parte que sujeta el móvil a la base. Continuaremos pintando la pieza central donde va alojada la batería. El peso extra que añade la batería hará que nuestro soporte sea más estable en superficies planas. Ahora vamos a seguir con la decoración. Cubriremos todo con goma eva. Para este modelo hemos seleccionado el negro y el gris, pero tú puedes elegir la combinación de colores que más te guste. La goma eva hará nuestro soporte muy agradable al tacto y será antideslizante cuando lo dejemos en cualquier superficie. Y así nos tiene que quedar nuestro soporte gamer una vez terminado.
Este soporte es una creación original del equipo de Te Digo Cómo Se Hace, hecho totalmente con materiales reciclados. Nos gustaría mucho ver los colores y diseños que elegís vosotros. Mándanos una foto a cualquiera de nuestras redes sociales y la publicaremos. Tienes enlaces a todas ellas en la descripción del vídeo. Y si te gustan nuestros vídeos sobre temática gamer, dale a like para que lo sepamos. Si este vídeo llega a una buena cantidad de me gusta, subiremos más proyectos para gamers que tenemos entre manos. También queremos que nos dejes en los comentarios qué otras cosas te gustaría ver en el canal. Siempre tenemos muy en cuenta vuestros comentarios a la hora de decidirnos por un proyecto u otro. También queremos recordarte que ya puedes suscribirte a nuestro canal de videojuegos, donde ya estamos subiendo contenido a diario. Tienes el enlace en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Aquí te dejo otro que seguro que también te va a gustar y nos vemos en el próximo.